Hermanitos ni, hermanitas ni, alin dia kachung. Amén. Maikas putis kakasyan kichis. Medio puti. La paz pecaning chuño puti ningo. Amén, gloria al Señor. Amapuni chuño hina puti kungicho, ¿ya? Gloria al Señor. Y pijkunacho todavía. Chay cocinapi, chay situpe, todavía tiempo yo casi anquiches jamuich, porque munani que con un momento como ni cerca pastor Modesto, que hay familia man parlan pasca, mejor si pareja casian, ya, si wawantin manda tukuima, ya, wawantin sumahta tiere kuichi, si, si mana muna wawa chay taka no kata wilawai. Ya, no kata wilawe no ka amir pasah. Ya, wawas dan itu tetap suahilai cikan ladupe. Porque para la sunche chaimanta hermanos. Amén. Mana kuyurin kuch ni pips. Kay hermana ya escosanta hakay manta sincher pong kay papam. Amén. Gracias hermanita. Chayla, uxituya wahkuna allá hay una pareja, gloria al Señor. Pastor, makanchu? Mas kasangge. Gloria al Señor. ¿Y cancunar, hermanos? ¿Solteros canquichis? Oh. Ajina pone tu kungare. Amén. Chairaiko. Munani cancunaps jamunan chihpa. Pijunacho todavía carito picashanguis también. Jamuich, hermanos. Hasta van caipik haciendo casia. Gloria al Señor. Como palabra penove recurring a María y Marta chaype kasharkan kuningi y Jesús kaya hasta yechesita kayarisharga y Marta kay mata ruasca. Marta kay mata ruasca hermanita. Wai kuma karana kasyan wai kuna kasyan chayta kan ruana kasyan nispa chayta ukupakusqa María ri mata ruasca. Uyarita munasqa. Y mata Jesús nirka, pay sumahta ahliang. Pay sumata ahliang. Kankunaka todavía mana alintacho ahliashan kichis. Eso, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pikausan sutiman. Kunanga kasianchis hermanos yachachi. Ya tiempo, ya chachi tiempo, ¿entienden que hermanitas? ¿Ya? Y mi tas mana entienden que llega uskai si tu maki koring, a ver pastor, y mata ni jang ay chay sumat sut injawai ningi, ¿ya? Kaya kama mensaje kaya ya chachi. Pipis ating wawapis, jovenpis pipis ating tapurita. Y mamanta para sunchi familias manta. ¿Cuántos dicen amén? Familia que hermanos mana tatachu mamayachu si nos te wawantin tukui aillo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y tata Dios que hermanos chaita payu yainin. Chairaico hermanos kunanka munani soldado de Cristo. Hatun Biblia aquí está pareja está. ¿Algún soldado? ¿Estás con Biblia querido hermano? Invéntate por ahí. Ahora sí quieren celular, no hay ningún problema. Tecnología no hay problema, hermano. Ya. Bien. Voy a necesitar para que me lo estés siempre constantemente haciéndomelo una lectura para que así podamos ir pues a un poco más detallar algunos versículos. Amén. Gloria al Señor. Bien. Estate buscando Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. Khawari wangis kangun nogate este calor cuaca ingong kanguna. Firmandes khawari wang así más no sé macha. Amén, gloria al Señor. Bien, aleluya. Mejor leeremos todos juntos ese versículo
y vamos a orar. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Sayarich hermanits, ujretit sayari naistia. Y luego oraranaistia, tata Dios y achachinanchejpa, intiendinanchejpa, intiru, hermanosta y hermanasta. Amén. Guaguastapis. Gloria al Señor. Ahora, si estarías con micrófono sería excelente, querido hermano. Usted tiene 4 ojos, así que puedes leer tranquilamente. Él necesita tener micrófono. Habilitate, agárratelo como helado. Me estaba haciendo preocupar los chicos que ahí sí se veía chupando helado. Yo les decía, estoy temblando y ustedes chupando helado. ¿Cómo es eso? Gloria al Señor. Ya está, mi hermano querido. Cuando esté listo, léalo nomás. Fuerte y claro. Amén. Intiro, hermanos, Proverbios capítulo 24, versículo 3. 2, 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. Señor, Papito Dios, gracias. Tatay yachachihuay kukunandía. Kay familia manta, Señor. Dios mío, Dios amado, yachachihuayco. Porque munaico, Señor, sumasta entendista chay. Porque hay manas sumasta entendista, hay veces, Dios mío, Dios amado, ruashayco. Y mainachos ñaupak, familias ruarcanco chay cosas lean. Hay veces, Padre Santo, Dios, lastimaspa o daño ruaspa. Cosanta o armita o aguasta. Tatay chairay comunaico, Señor Jesús, que can sumachta kunandía entiende chinanchejpa. Gracias, cachun tatay. Gracias, Dios mío. Ajina kama kiwan saquespa, kuna momento munani, Padre Santo, Dios, kai utiliza y cae vida aquí, Padre Santo, yacha chinanchejpa, sumach sut incito, intiru, Padre Santo, Dios, paikuna sumachta yacha nanchejpa. Palabra takoy tatay. Tal vez hay veces mana tatay sumachta quechua taparla se han hecho, pero can Dios mío, Señor, kay si mata luxichun sumach sut incito palabras. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Bien. Ya. Ahora sí, olvídense. MNRistas. Acá skate, ni sengo. MNRistas que han hecho. Amén, gloria a Jesús. Ñaupak tiempo todo aquí al cargado. MNR, UDP, no sé más, carga. Kunanga. Ya está. Kunanga, imagínate ricuchikungi. Cuidadito, amén. Bien, vamos adelante, hermanos. Vuelta en esa, hermanitos. Ya chachimantaka, hermanos, tapuco atikun. Ya, hermanita. Mana sumachta uyaris papis. A ver, hasta uyaris sumachta nispa ninki. Ya, porque caimanta ripunanstian, aunque palabra pis yachaspa ripunantian. Ya. Mana no kakamunan nicho uyarin tagsait. Ay, pastor hamus ka kachito parlar ka. Imata ni no si imata snimpir kachito parlar ka. Mana chay ka ya chachicho. Ya? O sino ako nigo, asini chiwanko chay la yuyakuni. Mana sino este yachanans tiyan. Ya, hermanitas? Amén. Quiero empezar con 3 frases. Esto quiero que se lo memoricen en su cabeza. A ver, ¿qué se dice en quechua? Lo que piensas, te conviertes. Y matas uyashanki, te conviertes, ¿cómo sería? Chayman tukunki. Y mitas piensas ya en kaipi, hinakanjikan. Amén. Todos digan conmigo. Y matas piensas Chay casa. Chay casa.
Amén. Pikausam. Sutiman. Wahkuna chairai ku familia peka. Ay ko si sufrori. Are. Kai chaita pinsa shanki. Chairai ko kosaka sagra. Wawa sagrari. Y chaita pinsa shanki chairai ku chaita pasan. Amén, hermano. ¿Y matan ini? Y matas pinsa shanki chay kanki kan. Ya, y mach yuyay pehamon chaita ruanki o chaita, ¿cómo era? Chaikanki. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya se están recordando? ¿Qué he dicho, hermano? Escribano. Y matach yuyashanki chaikanki kan. O eso vas a hacer. Lo que estás pensando, hijito, eso vas a hacer. Si la niña está pensando ser un buen alumno en el colegio, va a ser un buen alumno. ¿Cuántos dicen amén? Pero si esta niña me está diciendo, yo no puedo, no va a poder. ¿Por qué? Porque eso está pensando, eso va a suceder. Amén, hermanos. Si el pastor está pensando que aquí la iglesia va a ser todito la comunidad, eso va a pasar. Pero si él está diciendo, ay, ni vecinos munancho, hasta un mana chico jamaitas munancho, ni ñapa y cuancho, ay, hina chicangans, nunca se puede llevar, hina cosa, hina canca, digausan, sutiman. Maipisus tal vez machashanko tal vez sí siempre chay pamajang pai pasanga pai yuyay patingka sí kaika dia mama changangos kai peka tusurinkanko tatadista yo pai chas pasninka y chaita pasanka. ¿Cuánto dicen amén? Picausan. ¿Entienden qué, hermanos? ¿Está entendiendo, hermano? Lo que estás pensando, eso te va a suceder. ¿Ya? La segunda frase que quiero que aprendan es esto. Primero era pensamiento. Segundo, lo que sientes atraes. ¿Cómo se dice en quechua eso? Lo que sientes atraes. ¿Ah? Sí. Y matach munashanki chay ruakunga o chay pasasonga, más o menos sería ahí, aunque pasasonga ya es castellano, medio chairo ya es eso. ¿Ah? Y matach munashanki, por eso, hermanos, hay veces, hermanos, no ve cancuna mundo pe uyarinkich, ¿sí? Huchoy autituta rantimunku y churakunku chay munashanku y luego ning Guadalupe no alcoan ninku mano ni imap ni lantip cosancho, si no esté chaita monarca chairaiku consiguen. Fijaosan, sutima, si cancuna tata Dios ta monanquiche somata servita chaika, sirven quiches. Amén. Pero si hermanita ya kita ponen mati manchu, ¿ah? Mati en cacho. Pero painen cacho chaika. Ima poni chay takitur wap takirun nunca paita ati pasa chaita munanka chaika ati panca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? ¿Está claro? ¿Entienden que hermanito? ¿Más sirvinchu? Los tocho. Uyarisa konanka ningue. Uyarinque. Aleluya. Porque lo que deseas, eso atraes. Por eso en las parejas, hermanos, no tienen que desear. Hermana, ajinata chimpawan niwan, pastor, cosa y ranticum trufita niwan. Y kunanga chi, mana kusachu parece niwan. Y parada pi chay pi puñum, hakai puñum, hakai wasit, chikaya puñushan niwan. Y no sé, runas ninko mana alinta purishanko nispanilko. Y mata ruayman niwan. Es que hay cosas atingi ruaitan. Kaskaku chiklehin kaskaku y ajinata rikunge imach ruan.
pero mate con su... entonces, y matach kan piensa sianki, matach si ni sianki chaita pasangka. Pero si te canta, ta Dios mantas, saquen que chaika, ta Dios ka, manjay sumasta, cuidan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes, mis hermanos? Oveja ves chingan, ¿no ve? Chivas chingan y mana chingan yo. ¿Ma chingan yo? Chingan ya, kanis mawila itu menanggacan. Hah? Chivas te mata mi kurpan kaipe. Suru, mano kachpero. Ato, mi kurpan cuma chivas tu manacho. Entonces, pihal changa paita. Mana kawakti no ve? Si kan muna nishanki. Ay, kunanga. Tus cuma. Kecuanga uihat. Cai dia kecuanga porque kan muna shanki. ¿Seguro? Tata Dios makin saking entonces. Ya? Tata Dios makin saking que chayaka ángeles atohta ay kechinga. ¿Cuántos dicen amén? Picausa. Eso, hermanos, dale un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Última palabra más. Lo que imaginas, creas. Es decir, más o menos similar a eso. En castellano tiene una definición más profunda porque estamos hablando de crear. ¿Sí? Algo que va a suceder. Pero nos quedaremos con dos palabras porque en quechua vamos a buscar casi lo mismo nos va a salir, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, primero ninchis y matachus no canches kaipi pinchasante chaita rua conca. ¿Entiendes en quechua, hermanos? Así que kunanka ñaupagman resonche. Y mata no tener versículo, octavo leer hermano hoy. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. Ahí nomás. Parte por parte, ahí te voy a hacer leer, ¿ya? Con sabiduría, ¿qué dice? Se edificará. Con sabiduría, chaywan. Sí. Ruaconca. Entonces, cuando familia mana junto chuchaeka y ma pasan, mana canchu, yuyay. Familia acá con chaeka y maray kuchaita pasan porque mana canchu, yuyay. Amén, hermanos. Pero hermanos, ¿sí? Mata ningu, sahra chay, ray kutakakune. Manachus nietas ajinata nishanku, wawas manat nishanchu. Manachu wawas makan aku siyang parehas. Kajit kau sa siyangku? Seguro? Makan tu bilang ku chay-chay. Wilyasun pa putikun mana, mejor mama ta wilyasun hina. Sapit makasun nispan nishanchu wawas kan. Makana kun mana nishanchu hermanos kay makiwan ajinata. Sino usted discusiones. ¿No ve? Uscaicito. Yo soy casado de 22 años. ¿Sí? Tengo un hijo de 21 años que está en la Universidad de Santa Cruz. Y tengo la segunda, mi niña. Yo le digo niña todavía, aunque ya casi mi tamaño ya le ha pasado a su mamá. ¿Sí? Tiene 13 años. Sí, los dos regalos que Dios me ha dado a mí. ¿Ya? Poquito nomás. Amén. Mira. Abeluso casa. Picausam. Bien, hermano. Yo creo que esa pregunta, dos cosas tenemos que hacer. Uno es que hay un pastor que va a hablar del matrimonio. Y correspondería a eso. O caso contrario, ¿sabes cómo te llamas, hermano? Alberto, hermano Alberto,
apenas que termine de enseñar, vienes a mí, charlamos de cari a cari. Ya, hermano Alberto, pero cualquier de los dos, ¿esperas que el pastor enseñe de la pareja o caso contrario, charlamos jaripura? A ver, pía tipo, a ver. ¿Qué causa? Sí, es una linda pregunta, hermanos, pero es de pareja. ¿Sí? Gloria al Señor. Bien, vamos adelante. Sabiduría, yachay. ¿Ah? Yo tengo mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijos, ¿sí? Y de cualquier cosita aparece problema. A ver, los casados, díganme que no. Y mi tamanda, recurrían problema, mano, anachagina, ajina puni. ¿Ah? No sé, sí, hay veces no sé. Mi cuna mana somacho, humana tiempo, no lo sé, pero mai mantapis, uscaicito, recordate, hijo, eso. Cuando va a estar camote, como que no va a haber problema, parece. Pero cuando ya estés junto, por eso los casados dicen, quédate solito nomás. Feliz estás, donde sea, vas, haz lo que sea. Con mujer no. No es así. Arma cusacho. Pastor soltero ajena tanerka. Ya, no cachay pitia cercani y no ca delante, no ca ñao paquepinín, ajinata. Cantar de los cantares para los solteros. Lamentación para los casados. Pejuna mana sumahta Biblia te changicho cantar de los cantares, hermanos, chay libro ka Biblia peka, sí, mis que palabras kariwar mi manta parlan. ¿Ya? Sumahta que munaskita, ahina parlan. Sí, cachito parlan. Chay ku parlan isan solteros pahka cantar de los cantares. Casados pahri lamentación. ¿Qué sería? Putikuna? Wakaguna. Casados wagaiche, solteros kusikusah kuning pai. Y no cachaira to, chay pica cercanine. A ver, pastor. O jarine como Alberto Gina. A ver, pastor. Y matanesan. ¿Ah? Solteros mejor cancuna pa lamentaciones, ¿por qué? Casados ka esposa yo caico a ti kunita, morena mía, amada mía. Y cancuna pita ningicheda. Huchas zaparunas. Picausan. Adiós. Moreno mío, le dicen adiós. Ese libro más es para casados que para solteros, hermanos. Sí, yo sé que claro, la aplicación bíblica profunda es la iglesia y Dios. ¿Sí? Así que eso es lo creo que la hermana que estaba diciendo, perdón. Entonces, ¿ah? Y ajinata curan tiempo parlanco, hermanos, familia mantaca. ¿Por qué? Porque hay veces problemas jatarin chairaico. Pero, y más faltas, hermanos, yuyay. Amén. Una cosa que le corresponde al pareja, pero lo voy a decir. El hombre no manda por si acaso. La Biblia en ningún lugar dice manda. Es la cabeza. Uma. Amén, hermanos. Mira, acá hay uma acá. Mira, maqueto carichin. ¿Obligancho? Potapi. Urapi. ¿Ninjo? Man, hermanos. Como automático hina o carillan. Automático purillan chakips. Pi purichin? Uma. Amén. Chake kasapita maatin chupurita. Kay umaning. ¿Sí? A ver, manca con hermanita. Ya ve. Chay umita nisan. Ningri pring ning. O karining. Y ya está. Umita ning. O karimaki. Y ya está, maqueca. Como automático hina o carillan.
¿Acaso nincho? Mamona nicho. ¿Sabes cosas que hacen? ¿Nincho? Mana, Ajina canantían cuando cosaca hermanos sumas yuya y zapa casian, familiaca hermanos cacha casian. ¿Cuántos dicen amén? Picausan. A ver, entonces, kunanka parlasunchi 15 cosas. 15 cosas de sumata. ¿Entiendes? Sunche familia manta. Primero, ahora ayúdenme en esto. Es el diseño de Dios. La familia es el diseño de Dios. Estate buscando traducción, querido hermano, ¿ya? Busca el diseño de Dios. Segundo punto, vamos a tomar la familia. Viene del plan de Dios. Es un plan de Dios. Él ha planificado, no nosotros. Es plan de Dios. Por último, sí, es protegida por Dios. 3 cosas, si nos alcanza en 2 sesiones, vamos a aprender. ¿Ya, hermanitos? Primero, ¿qué era diseño que he hecho ahora? Yuyasca sería mejor, ¿no? Yuyasca, tata Dios, yuyasca, kariwarmi, wawaska nanchikpa. Chay pai yuyasca. Y pai mismo, niska imainach kanan, tiyang. Y pai mismo, imainach halchanka familiasta. Amén. ¿Entiendes, Anquicho? Amén, hermanos. Entonces, chaita kawarisunche palabra manta. Chaita entiendes para acá. Entonces, chay momento no canchisca ni sunche. Mana no cacascacho. Sino tata Dios, munay ni casca. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema más grande? Sí, como en mujeres y hombres cuando están por casarse. De repente, sí, como por ejemplo, para cualquier joven, peor todavía si es un joven público. ¿El vocalista es casado? No. ¿Cómo te llamas? Héctor, como por ejemplo Héctor, ¿sí? Aquí está diciendo así, muy arispa, muy arispa, muy arispa. ¿Sí? Uy, seguramente algunos matrimonios, ya no sé, en una actividad ya le he visto a él, no me acuerdo cuándo, pero así soy yo. Seguramente no me gustó, por eso no quiero acordarme. Entonces, Héctor, seguramente ya, cabarinco, señoritas, Héctor va a casar, man. Y Héctor, pues que hay mujeres, es que hermanos, cachis, cachan, chay van a casar ahí, man. ¿Miento? No ve. O vas a decir, hermano, que la hermana has mirado, nunca más, a nadie más. Había pues otras cholitas ese tiempo. Pero has escogido al que te está separando ahora un palo. ¿Quién vive? A su nombre. Y más pasan entonces, hermanos, hay veces chaipi suceden cae. Como que había hartas opciones. Para mí era un problema más grande todavía. ¿Sí? Casi 7 años soltero he sido pastor. Lugar que me invitaban, lugar que ya me estaban, ¿sí? Pastor, usted es soltero, usted es soltero. He dicho en el púlpito que soy soltero. Lo primero que siempre hago, desde que soy casado también, sí, soy casado, digo. ¿Quién vive? A su nombre. Y tal vez alguien dice, pastor, su anillo. Estoy esperando los 25 años cumplir de mi matrimonio. Recién, hermanos, voy a empezar a utilizar anillo. Mira, no me he sacado para llegar por si acaso. Hay una historia grande por el anillo de nosotros. ¿O quieren que les cuente un ratito? A ver, les voy a contar. Hermanos, sí, estábamos casándonos. El presbítero era, sí, un pastor que ya ha muerto, ya está en el cementerio, descansando ya, sin dejarme el anillo. El presbítero me dice, pastor, yo le voy a ayudar con los anillos.
Sí, amén. Yo como presbítero yo lo he creído. El día del matrimonio, ya estamos por entrar con todo. Sí, el presbítero aparece sin anillo. Es rato, una hermana corre, hermanos, al ¿qué se llama? Al mercado, nos compra anillos de anta. Su anillo de mi esposa, que era de plata, de compromiso, eso se lo ha llevado, hasta eso hemos perdido. Porque de anta nos han hecho llegar para que nos coloque ese día. Ir a la semana, hermanos, nuestro anillo estaba verde, hermano. Y luego hemos dicho con mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Nuevito nos compramos? No. No va a ser por fuera el compromiso, va a ser aquí adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Y cuando lleguemos a los 25 años de felicidad, vamos a hacer otro matrimonio, pero puro con anillos. ¿Quién vive? Amén. Así que entonces no falta mucho, hermanos. Son 3 añitos más que falta. ¿Ah? Así que les invito ya a mi matrimonio de antemano, hermanos. Regalo grande, un abrazo, no nada más. Aleluya. Bien, así que entonces, queridos hermanos, el primer punto es el diseño de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Ahora sí, por favor. Quiero que leamos algunos versículos. Deuteronomios 6 al 7. Y luego otro hermano puede estar, si no le están bien buscando, o no, con el hermano más que está con micrófono, con él nomás trabajaremos para que así no tengamos dificultad. Deuteronomio 6 al 7. Escuche bien. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 7. 6, 7. 7. El 6 entonces te falta, entonces, porque a mí me falta algo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Gracias, ahí nomás. Estas palabras, ¿qué cosa eran las palabras? ¿Qué eran las palabras, hermanos? ¿De qué estaba hablando aquí Dios? ¿De qué cosa estaba hablando? Y mamanta para la charca. Y mata ni nada carga tata su guaguasta intirusta. Y mata aminki hermanitay puñu sapita. No sé, imaraykuch hermanitas mayorcitos iglesia pecachito puñu kungu. Y wasipi ma atinkuch puñuita. Aquí hermana ahí. Oh, sirir pangini puñu kanju, pero kaipiri. Misquisito. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, diablo como una quechuita, chay, chayraico kai, diablo cani, puñero, ¿sí? Saikus kakanki, mana sumahta uyarin quechu, kanka mayor kanki, puñero koi. Piscunacho iglesia chao pipi puñungo paicunaca diablo manda chujusca cashanku. ¿Así se dice? ¿O no está dicho bien? ¿Cómo se dice? No, ese es más que todo, más chan. Chuju siempre es, ¿no? Chuju. ¿Ah? Iglesia chao pipi ricungue chaiga puñusan chaiga allá hay uno chujusca diablo manda. Amén, picausan. Por eso, hermanitos, amapun iglesia pe puñunquicho, ¿ya? Predica amapun puñunquicho, y mainaps kichare ajinaps. Amén. Porque si no, ya man chujuscan en ningango. Hasta radio man te escuchas uyerishanko y hasta kanguna no se matas. Putilla puñunquicho. Yo sé que hay una enseñanza grande sobre el sueño, las razones. Pero siempre los hermanos que duermen en la iglesia caen en dificultades porque están débiles espiritualmente.
Porque hermanos, los hermanos que vienen con esa gana, piscunacho, iglesia pejamunco, sumaste y achaita, palabraita, munanco, paicunaca, hermanos, mana canchu ni puño ni ima. Munaiwan jamunco. Pero piscunacho me dice, oscaya jamunco, paicunaca, oscasito, puño panco. Hasta no capsa, ves puño, hermanos. No capsa chujuan también, diablo. Picausan, sutima. Ima yuya y carca, imata Williana carca, ima inachus tata Dios y achacherca chaita. Chairaiku hermanita seguramente yerno tuku ima ocasian, ¿ah? Paika no sé ima inachu juntancho palabrat o manacho. Porque hay veces ajina mamasca. A ver, imagina tiang kapuncha. No kahina tierkani. Wawas imagina tiang kangkacan mana hermano. Hermanos no canchisca, tatajina, mamajina, bendicinanstian y achachinanstian porque chay yuya y carca, cacha causa kunanchespa. ¿Cuántos dicen amén? Otro versículo más, es yuya y no más es. Vamos. Hay otro versículo que nos va a ayudar mucho más de eso. Rapidito vamos a leer otros dos versículos más Lamentación, vamos a lamentar un rato, capítulo 3, versículo 23 al 24 y Salmos 86, 10. Lamentación más ley, hermano. Anoten nomás Salmos 86, 10. Pero, adelante hermano, léalo nomás, no tengas miedo. Lamentación 23, 24. Perdón, 3. Lamentación 3, 23 al 24. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Mira, hermanos, hermanas, Kaipeka, tukui mahatun cosas tatadis ruan. Chaimanta piensananstian y chaita yuyananstian y chaita yachachinanstian. Si no canches zapadía piensas un chicachata chaica, tata diosca mancha y cachata obrata rojanca. Ahora sí nos detenemos en un versículo del diseño de Dios, que nos va a entender paso por paso, letra por letra, casi vamos a definir esto. Génesis 2:24, un versículo bien conocido. Génesis. Los anteriores versículos solamente nos ha hecho entender lo que tenemos que estar metidos en nuestra cabeza. Pero este es el proceso. Ahora sí, 2:24. Parte por parte. Léelo primero todito. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Gracias. Tomen asiento. Ahora este es el diseño, hermanos. ¿Ya? Primero, ¿qué palabra dice? Por tanto. ¿En quechua cómo se dice por tanto? Por tanto, ¿cómo se dice en quechua? Quechua para las cunas. Chairaiku, otra. Por tanto. Kunanta. Eso mejor parece creo que es. ¿Sí? Kunanta, ¿qué es ese tanto? ¿Qué es esa palabra? Y mata monalita chay palabra que eso. Por lo tanto, eso quiere decir, hermano, que hay un modelo. Diga conmigo, modelo. Modelo. A ver, intiro que chuapa y modelo, ¿cómo sería? Modelo nomás. Bueno, modelo nomás quedaremos. Ese es el diseño. Dios ya ha hecho un diseño. Es decir, yo voy a hacer a este chiquito con, este es mutiñavisito. Para la familia ya hay un diseño. Es decir, Dios ha hecho aquí a nuestro pastor, a su esposa, para que estén los dos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive?
A su nombre. A mí y a mi esposa Dios nos ha hecho. ¿Ah? Yo he nacido en La Paz, mi esposa ha nacido en Azurduy. Nos hemos conocido en el Seminario Teológico de Sucre. ¿Ah? ¿Ya? Pero ¿cómo? ¿Sabes mi abuelita qué me decía en La Paz? Mi abuelita en La Paz me decía, hijito, guaguay, uyariwa eso mata. Mira, cómo de contra se daba ella misma. Primero, abuelita de Janel Gajinat Nogata. Guaguay, mamanes familiares casianco, así que son familiares míos. Huancas familiares canco. Flores familiares canco, ninas familiares canco, huancas familiares canco, quispes familiares canco, ninas familiares canco, quispes familiares canco. ¿Qué más? A ver. Abuela, ganó tu comunidad entero familia carga. Y no gané. Abuelita, y si entero familia, entero comunidad familia, entonces, piwan casaras, ¿ah? Igual dia ni warga también lispa. Wawai ama puni karuwa manta warmis kasarin kecu. Mancha y peligroso usted. Mare sinchis tu familia hasta. Kaimanta piwan kasara kunki wawai. Pero y mata. A ver, y mata Roasa. Tú con familia banco y con angre. Caipe casarán. Fíjausa. ¿Les ha dicho a ustedes? Mana caso con su familia en Casaranguichi. ¿Qué tengo que ver? Yo soy García Matías. ¿Qué tengo que ver con los mamales? ¿Qué tengo que ver con los quispes, huancas? ¿Qué tengo que ver? No, nada tengo. Sí, son familiares de cuarta, quinta generación tal vez. Tatarabuelo. ¿Ah? Pero ahí estaba el consejo de la mamá. Por tanto, ahí entra la palabra por tanto. ¿Ah? Es decir, gracias a mi abuelita yo aprendí que hay que tener cuidado de la familia y también hay que tener cuidado de la gente que está lejos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Por eso cuando yo me estaba casando con una carapanza, yo he dicho, ¿y cómo voy a cubrir esa carapanza? ¿Quién vive? ¿Entiendes qué yo manacho? Y me parecen carapanza niña. Lo que es decir, hermanos, uyarin sumasta, no canchisca, hermanos, primero sí como tata Dios yuyan casian, no canchisca, hermanos, sumasta puni, pita un piwambis o pi familia taka sumasta puni kawarina instian, y tata Dios manta mañakuna instian, pai no canchista yana pananchekpa, kacha causa kunanchekpa. Amén. Si tal vez yernos macusacho, oran antillan, tata Dios yana pananchekpa, porque pai yuyay. Pai munar ajinata, hermanita. Tal vez Jalison, ni cerca ni punya. Makasukuchu, Emilia chingitu canchairego kunaka. Hinakachu. Mana chaichu, hermanos, consejo. No es correcto decir al hijo o a la hija, yo te dije siempre que no te cases con eso, que no te cases con esa familia. Ahora aguántate pues. Cuidado que estén diciendo a sus hijos eso, ¿eh? Ni cerca ni puli. Porque hay veces más fácil, Tucuy Himalaya. ¿Sí o no? Los que son ya a suegros. Yo también ya camino olor a suegro, hermanos. Ya cuando no, ya hace ya muy chango mi hijo me quiso
ya escapar. Creo que sí, tenía 19 años, hace 2 años o 3 años atrás ya. Me dijo, papá, me voy a casar. Yo le dije, pero hijo, acordate de mí. Yo a mis 25 me he casado. Así que yo quiero que pase a 26. Como que más o menos le he querido orientar. Pero ese momento me dijo, mi papá me dijo, y mi hijo, bueno, si tú no me vas a apoyar, papá, yo puedo hacerlo. Le dije. No hay problema, hijo. ¿Ah? No tengo mucho para desperdiciar, así que no puedo perder algo. Mejor puedo ganar una hija. ¿Cuál es el plan? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Ah? Le he desafiado. A los 2 meses me dijo, papá, creo que tienes razón, voy a esperar 25 años. ¿Quién vive? A su nombre. Y mata ni sea ni chaipi. Yuyay ni no canchis falta warca. Wawasta sumasta. Rikuchinanchej pañanta. Mana palabrata sumasta y echaspa. Mana sumasta tata Dios tamañacuspa y achachiwa y nispa. Chaita, chairaico hay veces no canchisca, hermanos, como ni cercani. Y matas yuyashanki. Y matas ni shanki. Chaita ruaconja. Si Cancún, hermanos, cuando guaguas casaracuita muras en Cancún, ni shani guaguay. Chaywan kasur que macusas chay família nes no rexene. Hey, kamusengi. Hin nispa. Wasur segor paskai. Y mata ni shanki chaywan hermanos guawasta ka. Mana alita tiankichu nispa ni shanki. Kamunay ni ruakun. Por eso, hermanos, no canches hasta acá. Su magta bendicina tian. ¿Cuánto dicen amén? Quiere aplaudir a Dios Todopoderoso. Y maraico, porque tata Dios yuyay. Mike, ¿qué hermana? Ari. ¿15? ¿O 15? No, que es manjar y son 15. ¿Casados? ¿Alguien tiene sangu? ¿Seguro? ¿O si no buscan páginas mana huila sangu? Puede ser, hermanos. Puede ser. Puede ser que sus hijos estén bien viviendo. ¿Por qué? Porque probablemente esta madre, cuando estaban casándose, los bendijo. Estuvo feliz, no le ha interesado con quién se ha casado. Lo importado que sean felices. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Y ella ha dejado en la mano de Dios y ha dicho, tata Dios ni mana imainachu ni nakaiwa hasta yernos tapis, pero canta tai encargaco. Entonces chairaiku kunanka causakushanku kachito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Kasaraku naka, tata Dios, yuyay. Amén, hermanos. Es la idea de Dios, no es tu idea que querías casar. ¿Cómo se llama tu esposa? Suti manda chakan ba? Kay benigna ka siyang wino po ni Chari. Ya te he conocido, hermano. Aprende algo. Hay veces hace efecto los nombres. No todos los David son rey, ¿sí? Pero hace efecto a veces. Sí, hace efecto, ¿sí? De vez en cuando, hermanos, especialmente a los papás nuevitos que van a ser papás, cuando pongan a sus nombres a sus hijos, revisen el significado del nombre, ¿sí? No pongan por colocar nombre nomás o por lo que está muy popular. Hay veces escuchan no sé, algún actor o algo, ¿sí? Estoy seguro que, por ejemplo, estos últimos años ha entrado la novela, ¿qué son ahora esos?
Ya no son mexicanas, ya no son turcas, eso, muy bien. Las novelas turcas, ahora, como por ejemplo, he escuchado un nombre, sí, Kemal. Yo estoy seguro que ya algún papá ya debe estar diciendo, mi hijo, ¿qué se va a llamar? Kemal. No sé, hay otro nombre más. ¿Ah? Pero el Kemal está chala, ¿no? ¿Cómo se llama, Alberto? Un hito más, hagamos hijo y Kemal lo pondremos. Creo que podemos todavía. ¿Quién vive? A su nombre. Ay, hermano Alberto. Bien, vamos adelante. Por tanto, así que es un modelo. Es decir, eso estaba diciendo cuando dijo por tanto. Es decir, ya hay un modelo. Ya he puesto a Adán y Eva. Ya he puesto una familia llamado Noé. Amén, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo habrá ideado Dios, no? Primero a Adán ha hecho, para que vea todos los animales y las cosas. Y todos tenían macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. El burro tenía su burra. ¿Ah? El zorro tenía su zorra. Ahí nomás le dejaremos, ¿no? Porque doble sentido va. ¿Ah? Pero todos eran parejitas. Hasta la pulga tenía un pulgo. No, el piqui tenía pica. Usu y usa. ¿Quién vive? A su nombre. Adán Ri. Sapite Ricuresca. ¿Ah? Maikawata Sapacarca. No podemos saber, hermanos, exactamente. Cuando lleguemos al reino de los cielos, buscamos a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Cuánto tiempo has estado solo? 2 días, tú dices, mira, en 2 días tenía que venir, 2020 estamos y no viene el Señor. Mira, imagínate, 2020 años solito ha estado caminando. Parece que es harto, hermano. ¿Ah? Es que para Dios, hermanos, el tiempo es nada. ¿Ah? Pero cuando se dio cuenta que necesitaba a alguien, Dios le hizo la mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice? A ver, seguimos. Ya ahora sí, haya hecho el modelito, hermanos. Voy a hacerle a Adán, Eva, y luego estos dositos van a empezar a tener una familia, hijos. Amén, hermanos. Eso es lo que vamos a hablar con Alberto más ratito. A ver, ¿quién gana? ¿Cuántos hijos o no? ¿Ah? ¿Quién vive? ¿Ya? Tal vez Cancunanichi. Ay. A veces en el campo, hermanos, ¿cómo les dicen que la intimidad, el sexo es malo? ¿Sí? Cuando salen embarazadas, ay, como que no es jucha, hermano, es bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces, ay, mamón arcanich y mata rosa. Chay wanka wawasta mal sindi shanki porque chay ukupi jucho y si tu mantapacha cuenta tacón. Amén, hermanos. ¿Ah? Muchas mujeres, hermanos, ¿ah? Tienen hijos en solo. Sí han pecado, pero ¿qué culpa tiene el niño? ¿Ah? Los padres o los jóvenes desesperados tal vez han hecho que cometan errores, pero ¿qué culpa tiene el hijo? Para que sufra.
¿Ah? Un día le dije a un papá, le dije eso. Ofrenda de Hans y meta su cosa acá. Y a chiche no cae con Hayward pasan colgate. Mejor ofrender pasas pitch o caringa billetera o metaps recoges anticipado. Amén. Ya no me distraigan, hermanos. Traten de no moverse por axitos, aunque de atrás que se muevan. Ahí si uno quiere salir también, quiere helado, dice, para que salga un rato. Ay, vamos, leeremos, sigue entonces, querido hermano, mejor avanzaremos. Del modelo dejaremos ahí sitios. Hay que hablar mucho, pero vamos a dejarlo ahí. Segunda palabra, sigue leyendo, hermano, yo te voy a decir, ahí alto. Ahí sitio nomás. Por tanto, dejará el hombre a su padre. hay dos, hay más. Dejará. Ahí entra otra palabra, dejará. ¿Qué significa dejar? ¿Y qué es eso? Mira, esta parejita, esta gloria al Señor, aunque está separado por el poste igual, pero es que así nomás es, hermano. Sí, cuando estaban conociéndose, el hombre y la mujer quieren mirarle biencito, y cuando ya son años, de costadito nomás se le miran. Que cuando estaban enamorados van a permitir que la madera esté atajándose, ya estarían aquí adelantado o atrasado, ya estarían. Por lo menos, chiquita, pues casca cosa. ¿Quién vive? No miren al pastor, ustedes quiquillas son. ¿Qué cosa ustedes están mirando a uno nomás? ¿Kawanan pa guapo kangichi? Y ya chay man carga, may cascador cargan. Es cosa warmidi. ¿Voy kusyang? Bueno. Kunta tapumusan. Y may cascador carga país. Amén. Ya, muy bien. Mucha, no vamos a avanzar nada. Rápido entonces. Rápido voy a mencionar. Cuando habla de dejar, hermanos, está hablando, sí, de analizar, de tratar las cosas. Es decir, así tiene que ser. Hay un modelo, así tiene que ser. Seguramente el hermano, cuando tus hijos han querido casarse, ¿no ve? Primero, paikunaka, están tus hijos. ¿Sí? Rikung Imenes Hankunaka Osang. ¿Y Kanimata Ningo hasta cuando casarango? Wawai. Kasi tu pun kau sang ngich. Hina kanantian. Riku asang kinokat momami kimon. Imainas kau sakusaiko. Mana oyeri tu mentarago itu monan nicho. Ningicho manacho. Ese es, hermanos, el trato, como tiene que ser. ¿Cuánto dicen amén? Pero si yo soy separado, hagas kakari y wawasta atiman kamita, no kahin kototaka kung ginispa. Umana no kahina kasing kankichu nispa. No se puede, ¿no ve? No se puede, hermano. Y me abando en ¿no? No, hermano, no es aguantarse, sino suma y ayuan cachito piacunanistían. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Sí, como jovencito, me marcan, llega a jineta monacunque, hermano. Yernas, yernos, rikuchung, imainach kaizunita tumunanki kan. Rikuchungu, chay suma ya chachich. Pero si kan, cosa, no, chay, runa, me purim. Y me importa no. Viejo. Yernato, wawata, chayta ya chachishanki. Ay, no kaya maikas kay bihu kang ka. Hinachakang ka. No, hermanito. Muna ko isikuching que pone. Y es que neo. Amén, hermana. Porque tus hijos están viendo, tus yernos están viendo cómo estás tratando a tu esposa. Si tratas bien, sin que les digas nada, tus hijos van a empezar a tratar bien. Amén. Mira, sabes, hermanos,
Mi esposa y yo nunca nos hemos dicho de nuestros nombres. Yo nunca le digo, ¡Alicia! Y ella no me dijo, ¡Erwin Setoy! Yo nunca he escuchado a mi esposa ese nombre. ¿Por qué? A mis padres, hermanos, yo nunca le he escuchado decir sí de su nombre. Yo incluso no sabía sus nombres cuando tenía ya 7 años o 8 años. En la escuela me acuerdo. Ya. El profesor me dice, su nombre de tu papá. ¿Papá? Porque siempre mi mamá le ha dicho papi. Y mi papá siempre a mi mamá le ha dicho mami. Y yo pensé que se llamaban papá mami. Habían sido Dionisio y Margarita. Y el profesor, cuando yo estaba, hermanos, de 7 años, me pregunta, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Papi, papá, papito. Así se llama. Y luego dice, busca en sus ajustes. Dionisio se llama tu papá. ¿Qué? Hasta ahora no sabes, me dice. He llegado a la casa, hermano, justo mi papá estaba ahí. Porque después pastoreaba, estaba en otro lado. Estaba, papi, le digo, ¿vos no te llamas papá? ¿Por qué? Me dice. Pero Dionisio te ves llamado. Es que yo nunca les he escuchado, hermanos, hablarse. Y eso me gustó mucho. ¿Cuántos dicen amén? Me gustó mucho. Y eso me la copié al 100%. No le dije a mi esposa, cuidadito que me estés diciendo, Erwin, vas a ver, te voy a disparar. No dije, hermano. Siempre le traté de amor y de mamita o mami. Listo. ¿Ah? Y él ha empezado a acostumbrarse igual. Incluso uno de sus concuñadas le dije, ¿qué? Yo a mi marido me está haciendo papi. ¿Quién? Se vaya al diablo. A mi papito tal vez puedo decir papito, pero a mi marido me está haciendo papi. ¿Quién? Y él le sigue diciendo, papi, apura a venir. ¿Quién vive? A su nombre. Eso me lo aprendí de mi papá. Pero algunos de ustedes, ¿cómo son? Mana? Imata ninggi. Cosa no eh? Pero papito iri, munas kata igri. Mana y luego después cuida que estés llorando cuando tu hija esté sufriendo. ¿Por qué? Porque tú no has enseñado, hermana. No has enseñado. ¿Quién vive? Imagínate trataban ni amas kanga mañacucho, canil y luego kutichisanka. No hay que pedirse, hermanos. Hay que decir. ¿Sí? A ver, ¿cómo te va a contestar cuando tú le digas a tu esposa, amorcito? ¿Qué te va a decir? Uy, ¿qué te pasa? ¿Te va a decir? No, pues hermano, ya. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, monas que te ahí. Dale un fuerte aplauso al que vive. Esa es la palabra, sí, dejará. Dejamos, ¿sí? Ejemplos. Amén. Hombre, dice, dejará el hombre. ¿Qué quiere decir hombre? Quiere decir madurez, no guagualón. ¿Ah? Los hombres. Ahora, un día vamos a hablar puro a hombres. ¿Por qué no le dice a la mujer? ¿Por qué le dice al hombre? Aunque la profundidad de la palabra hombre tiene que ver con la persona. Pero raramente, cuando yo estoy casando, especialmente en matrimonio, siempre le digo 2 palabras nomás. Efesios, el apóstol Pablo dice 2 cosas. A los hombres les dice, ¿qué les dice? Maridos, ¿qué les dice?
Amen o amad, les dice a los hombres. ¿Y a las mujeres qué les dice? Esa gente ni. Lo que practican ustedes. Piensen, hermanos, ¿por qué a la mujer le dice sujétate? ¿Y por qué al hombre le dice amalo? ¿Ah? Algo está pasando ahí, ¿no? ¿Ah? Para la mujer no es difícil amar. ¿Ah? Para el hombre sí. ¿Por qué? El hombre fácilmente se distrae. ¿Sí? Si yo soy futbolista, puedo olvidarme de mi esposa y concentrarme en el fútbol. ¿Ah? Olvidarme de todo, si están comiendo mis hijos o no, yo estoy feliz jugándome. ¿Ah? Pero las mujeres no. Esta mamá primero piensa qué cosa va a comer sus hijos, qué cosa va a hacer. Las mujeres, hermanos, por eso se dan por todo a la familia. Por eso las mujeres cuando quedan solas pueden estar felices con sus hijos y ser feliz. Pero los viudos no aguantan ni una semana. Ya están correteando por ahí. Soltero soy diciéndolo, ¿eh? ¿Sí o no? Claro, pues ya sabes cómo es la cosa. ¿Quién vive? Vamos adelante. Aunque dice que ya es hora, pero no sé, a ver, esa partecita acabaremos por lo menos, ese versículo acabaremos. El hombre maduro, ese quiere decir, hermanos, madurez. Es decir, tiene que estar bien pensando. Yachainio, sumar, runa, que ocupa conca, esposa manta y guaguas canca y guaguas manta ocupa conca. ¿Cuánto dicen amén? Chaita, hermanos, tatadismunan. ¿Ya? Mana kunan tiempo ka guaguasta nitusta ningi. Kunan tiempo mana ñaupakti hinacho. Ñaupakja no ve. Wawakahtinga, no sé, ima achasta itir paspaya chaylo minturpangichi. Ahora ya no. Kunanka, wawa muna, ¿cómo se dice? Si queremos hijos. Wawa munanki chayka primero, cuna. Ropa, primero alistadito, cama biencito, con su tele y todo, con wifi y todo. ¿Quién vive? A su nombre. Dale un fuerte, ¿tienes alguna pregunta? Ese es porque cuando no pueden comprar, haces un ya está. Yo no hago, para mis hijos no hice. Me dijeron, pastor, hagamos. ¿Qué cosa? ¿Qué crees que no puedo comprar para mis hijos? Para eso no tengo, pues qué. No, yo lo voy a comprar. Ahora sí, mañana, hermanos, voy a tener mi hijo, wifi lo voy a poner, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, pues no, tampoco, no, cuida que estés. Ay, yo pensaba canchear. No, eso depende de gustos. Esa parte no es nada bíblico, ¿sí? Esa parte es nada bíblico, eso depende del gusto. Pero sí, lo que estoy diciendo es verdad. Ahora tienes que poner las cosas. Ya no es tener hijos nomás. ¿Ah? A mí mi mamá me contaba, hermanos, sí, cuando uno de nosotros hemos nacido, bueno, pues en La Paz las paseñas tienen adentro hartos centros, lo llaman ellos, centros le llaman. ¿Ah? Esos centros le pedaceaban. Ya, con eso pintado. Listo. Faja nomás tenía que tener, ya está. Ese faja también la chum. Listo. ¿Por qué estoy rectito? Porque me han guatado mucho, sí. Desde el principio ya me han botado ya. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos adelante. Yo nomás ya voy a ir, las palabras que tengo nomás ya. Dejará el hombre y se unirá
La palabra unir tiene que ver con nueva familia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice unirá, está hablando de nueva familia. Como por ejemplo, hermanos, mi familia un poquito, algunas cosas se parece a la familia de mi papá, pero un poquito. Somos otra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Entienden qué, hermanita? ¿Ah? ¿Os jóvenes que se han o faltar se han gucho? ¿Casar de se han gucho? ¿Manar todavía? Uch, may cacha. Macamba para a ti mancho. No, igual. ¿Ah? Hay veces, imagínate rico a shangich. Imagínate no hay tío, hay tío con gich. Mana aquí que cancacho. Son diferentes. ¿Me están entendiendo? Son diferentes. ¿Ah? Yo algunas cositas a mi esposa y a mi mamá lo hago parecer. ¿Sí? Pero no es igualita. No es la misma. Por eso, hermanos, necesitamos entender eso. ¿Bien? Rápido, eso es nueva familia. Mozo, familia. Cacha, cananchikpa, kari, warmi, guaguas. ¿Ah? Hay veces no ve, como por ejemplo, de mi suegro. ¿Ah? Mira la pelea que he tenido yo fatal. Algunos de ustedes y aquí conocen a Jehú, mi hijo mayor. Como por ejemplo, como era varoncito, a mí me gusta jugar, jugábamos, sí, incluso a veces se venía encima de mí, me volteaba y a mí me encantaba, sí, jugar con mi hijo. ¿Por qué? La psicología del niño dice que hay que jugar con ellos a su nivel. Y yo entendiendo eso, me he jugado feliz. Pero para mi suegro eso era pesadilla. ¿Sabes qué decía? ¿Cómo? ¿Cómo va a jugar con su hijo? Cuando sea joven va a saber cómo le va a hacer a su papá. Que el papá tiene que, así lejito tiene que agarrarlo. Tiene que mostrarle el chicote, el niño tiene que estar corriendo. Así tiene que educarle. Eso era antes, hermanos. Ahora ya no. Ahora es diferente. ¿Ah? Yo he jugado tanto. Se ha venido encima de mí mi hijo. A ver. Ñaupak tiempo kawawastaka. Mana chimpana chkarjo. Se cositón. Rikuchisli. No ve aquí na tatay ka kanton no. Rihim. Kanka pink. Kunang kawak kasukuncho. Me kasukun kono ni kasi rikuchin. Hakone de hasper bain. Mane. Me alcanzaban que. A ver. Kunang tiempo kajina kago, Ñaupak máquina cargacho, Man. Sí, y mara culpa kasan. Tatas mamas, ¿no ve? Are pawarina carga. Kunan rey, mana ya changuch kunan. Culpa tatas manta, mamas manta. ¿Manachu? No es, hermanos, culpa. Ha cambiado las cosas. Ahora es nueva forma de educación. ¿Ah? A ver, ¿echanguicho? Kunanga nacen con su martillo, con a ti pongo. Ahora ya parece que ya sabiendo hurgar teléfono, ni siquiera saben leer, ni siquiera saben pararse, pero saben hurgar. Kawarillengo. Mi hermano ya hay con chaipe. No caps na atishan ya hay con pero chay iti yachan. ¿Sí o no? ¿Ginal pasa no manach? Ay, no calla. Mani atishan hecho. Ay, manacho cayo. No sé más mana kuiri chuncho. Pero wawahre ni siquiera parece kabar sangkan. Agina banach. Diga Osam. Ha cambiado las cosas. ¿Sí o no? Entonces la educación ha cambiado también. ¿Ah? Ahora está difícil. ¿Ah? Tus nietos no sabemos qué va a pasar.
Antes a los chicos les decías, entren a la casa, ya hay comuch, wasip y mai hawa prishankich, kunanga más fácil jarjona. Si tiene wifi en su casa, las guaguas no quieren salir para nada. ¿Alguna familia aquí tiene wifi en su casa? Levante la mano, uno. Ya está, aquí. Que se instale nomás aquí, hermanos. No, pues si va con celular va a ir, pues. Va a instalar su aplicación, va a estar mirando su película. Oveja va a estar yendo por otro lado y él va a estar yendo por otro lado. Así que vayan buscando antenitas para las ovejas, hermano, para que les encuentren. ¿Quién vive? Ahí sí le dejaremos. La vida está cambiando grave, por eso la familia está difícil, hermanos. Está difícil. Por eso necesitamos orar. Tenemos que tener, hermanos, bien claro lo que la palabra de Dios. Es mucho para hablar. Por eso la mujer significa completo. La mujer completa, hermanos, a nuestras vidas. Yo hay veces, hermanos, mi esposa se ha ido a algún lugar al lado, o cuando era presidenta regional del Ministerio de la Mujer, mi esposa a veces tenía actividades, reuniones, iba, me dejaba con mis 2 hijos, a pesar de que eran jóvenes, no doy, ¿sí? Cocinaba, sé cocinar, pero como tanto tiempo ya no me ha dejado cocinar también mi esposa, y cocinaba mal, me salía, y mi hijo me decía, papi, vos nomás come tu comida lo que has cocinado, porque nosotros vamos a esperar a la mamá que cocine. Tenía que comerme toda la comida yo nomás. Así que es un poco difícil. Sí. Yo prefiero que mi esposa esté con mis hijos y estemos juntos la familia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea difícil, hay veces hay problemas, no es que no. Can problemas, hermanos. Pero cuando yo no cae, hermanos, esposawan guaguaswan junto caita munani, pero más munani esposa falta nanchekpa. ¿Ya? Chayraigo haris uyarichu mahta. Chica por lo menos valoraichi warmita. Para mí mi esposa vale mucho, hermanos. Anchao valor ni pai. Y yo se lo digo siempre. Le digo, amorcito, tal vez está escuchando por la radio también, igual, amorcito, yo te amo. Y no podemos vivir si no estás tú con nosotros. Porque la clave está en ella. Yo cuando no está ella ya no sé qué hacer con mis hijos. Pero si está con mis hijos, mira, tranquilo, puedo estar predicando aquí. Yo casi, hermanos, un día me ha dejado, cuando mi niña estaba de 1 añito, me ha dejado, y recién estaba caminando, vas a cuidar la guagua, diciendo, estoy ocupado en otro lado. Me ha dejado, hermanos, yo estoy acostumbrado a estar hablando, predicando, cantando, estaba en eso, me había olvidado de mi hija, hermanos. Ya había estado a 1 cuadra en Sucre. La guagua, ¿dónde? ¿A quién ha visto que eres? No, parece que estaba pastor allá afuera. He corrido 1 cuadra, ya se había ido mi hija. Por eso no caga a ti man chingallito taps. Gracias a mi esposa todo anda bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso warmes uyarich Marta. Sigan luchando. Hay veces carismana chaita cuenta ta con gucho, pero tata Dios cuenta ta josha. Sigue oraiche, sigue calpachacuche. Aunque es que guaguas epiris pap sigue sumasta, cancuna guaguas atiendeche. Amén. Hay veces da lágrimas. Hay hombres que son tan descuidados, tan desconsiderados, sí, incluso todavía hablan mal de sus mujeres, de sus esposas. Y eso es feísimo. Valore a su esposa antes que le falte. Y eso es lo importante. La necesitamos a la esposa. Tenemos que valorarlo. Y tenemos que, hermanos, sí, la esposa, el padre, el hijo, todos son importantes en una familia. Y los principios de la Biblia, hermanos, son principios saludables. Con eso voy a terminar esta primera parte. En los planes nos va a ir muy bien también. Porque en los planes hablaremos
más de los problemas que tenemos y cuál era el plan del problema de Dios para tu familia. Y maraiku problemas kan, uyari cuma, y marai familia ocupe problemas kan, si tata Dios plan ruarka. Y maraiku chay piyay como un problema, huchasapa kanches chayray kuchu, o y matach munang tata Dios no kanches te yachayita problemas wang, chayita para la sunchi más ratitos. Póngase de pie. Póngase sayari, hermano, oraita munane. Porque es idea de Dios tú que tengas pareja. Es el diseño de Dios. La Biblia completa, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, hermanos, habla de la familia. Tal vez los versículos que te he dado no son suficientes. Las historias bíblicas, a mí me gusta más la historia de Job. Los 4 versículos primeros, ahí está el manual del papá. Rescátenlo, todos los papás. Job, capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahí es todo lo que tienes que hacer como papá. Es el manual para mí. Por eso, hermanos, y así, de Abraham, de todas las historias bíblicas podemos ir encontrando lindas enseñanzas bíblicas. Sayari, hermano, sayari. Kaya sapit sayari. Sapis kita sayari. Yasa cuerpito sayari. Amado Dios, gracias, Señor. Aquí están tus hijas. Aquí están las familias tuyas, Señor. Kantatay chayuya kunki ajina paikuna familia oskananchikpa tatas mamas wawas. Mana no kanchi munainichu sino kamunaini chayrayku ajina familia kayku. Pero yachachiwayku, Señor, hasta si kamunanki chay kanu kayku ka acha sumak kawsakunayta munayku. Porque falta wayku chayrayku. Nunca te falta, Dios mío, Señor, cuando esposa mana nunca junto kasi chayrayku anchayta falta chiwayku. Porque familia kachayta tay suma junto kananchaypa. Hay veces trabajos manta, a veces cosas manta, a veces más junto que cucho. Dios mío, cuídanos y anapahuayco. Ajina familia asca sumachta, cacha familia que hay lugar pejatrinanche. Sumach buenas gestas, sumach valoras questas. Tatay, ajina ta familia está ocarica y lugar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.